Buenas estudiantes, ¿cómo están? Bueno, el objetivo de este video, dado el aislamiento preventivo obligatorio que nos toca vivir, es tratar de problematizar sobre la idea de filosofía. Estuvimos viendo algo en algunos videos, pero está bueno volver a repasar sobre esta noción de filosofía. Bueno, antes que nada, es necesario destacar que la filosofía no es fácil de definir y tampoco tiene una sola definición. La filosofía de por sí es una disciplina muy compleja. Pero podríamos decir que la filosofía tiene dos sentidos. Un sentido antiguo, que es el primer sentido que adquiere la filosofía, que es la filosofía como un saber teórico. Acá tenemos la filosofía como amor a la sabiduría. Esto que significa que la filosofía es un saber teórico que busca el conocimiento por el conocimiento mismo. ¿Qué significa? Que yo haciendo filosofía para esta perspectiva no voy a hacer algo material prácticamente, sino que voy a buscar el conocimiento por el mero gusto de conocer. Acá juega mucho la idea de deseo del conocimiento. Acá el filósofo busca el conocimiento no para llegar a algo, sino por el mero gusto de pensar. A mí, para este sentido, siempre se me viene la metáfora de los navegantes, por ejemplo. Los navegantes salen a navegar no para llegar a buen puerto, sino por el mero gusto que da navegar. La filosofía es lo mismo. Hacemos filosofía por el gusto que nos implica pensar. Dentro de esta perspectiva está la teoría del conocimiento, la metafísica, que se preguntan sobre estas cuestiones teóricas más que nada. Después hay otro sentido de filosofía que es más moderno, que nace con la modernidad y es la filosofía como un saber práctico. Acá tenemos la famosa frase de Karl Marx que decía que los filósofos no deben interpretar el mundo, sino que la idea es transformarlo. Acá la filosofía está presente a la hora de intervenir en la sociedad. La filosofía es una cuestión práctica, una cuestión que tiene que tener una relevancia social. Acá tenemos disciplinas como la ética, que se encarga de los valores, la filosofía política, que se encarga de estudiar la política, hay una filosofía de la tecnología que problematiza sobre el mundo de las nuevas tecnologías de hoy en día, y muchas disciplinas que tienen por misión pensar y transformar la realidad. Por tanto, uno que hace filosofía puede pensar desde qué lugar la puede hacer a la filosofía, si como un saber más teórico o como un saber más práctico. Hay muchos debates al respecto sobre este punto. Por una cuestión personal mía, yo puedo decir que la filosofía es el lugar donde habita la pregunta. Yo sigo mucho a un filósofo llamado George Gadamer, que nos dice esto justamente, que hay filosofía cuando hay pregunta. No va a haber nunca filosofía si no hay una pregunta de por medio, porque a la filosofía le interesa más que nada la pregunta y no tanto la respuesta, porque la pregunta da lugar a interrogarnos sobre el mundo, da lugar a la duda, al cuestionamiento, que son justamente el corazón de la filosofía. Por eso me parece bastante cautivante esta respuesta. Ahora podemos decir sobre qué se pregunta la filosofía y de qué manera. La filosofía justamente se pregunta sobre conceptos, sobre diferentes tipos de conceptos. Un concepto tiene dos características. Es universal, esto que significa que es válido para todos los ámbitos, y es abstracto, esto significa que ¿cómo puedo decirlo? Más allá del espacio y el tiempo, no tiene una materialidad el concepto. Así, por ejemplo, podemos pensar en conceptos como el de amor, el de belleza, el de hombre, el de sociedad, muchos conceptos que a la filosofía le interesa estudiar. Ahora vamos a ver con este libro de Carpio que se llama Principios de Filosofía, vamos a ver algunos planteos que se hacen en este libro. Bueno, antes que nada, decir que la filosofía es un saber crítico. ¿Esto qué significa que un saber crítico? Que un saber que se reflexiona sobre sí mismo, un saber que problematiza la realidad. No es, por el contrario, un saber del sentido común,
que lo que busca es naturalizar la realidad, sino que busca cuestionarla, dudarla, problematizarla. Esto es el corazón de la filosofía. No hay filosofía sin una crítica, sobre una reflexión sobre lo que aparece como obvio. Es otra particularidad de la filosofía. Cuestiona lo incuestionado. Cuestiona lo que nadie se pregunta, lo que está naturalizado, lo que de alguna manera es obvio. ¿De qué manera se lo pregunta? De una manera universal, porque la filosofía en este sentido es un saber, es el saber más amplio de todo, porque es un saber cuyo objeto de estudio lo es todo, es una totalidad. Carpio diría, estudia el ente en tanto ente. Esto significa que estudian las cosas en su generalidad, en su totalidad. Por ejemplo, y esto es un punto que la diferencia a la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, un sociólogo se puede preguntar, por ejemplo, qué características tiene el amor en la sociedad actual. O por ejemplo, cómo se vive el amor en la sociedad actual. Pero para esto va a tener presente el amor de ciertas personas, de ciertas comunidades. En cambio, el filósofo se pregunta qué es el amor, cuál es la idea del amor. Qué distinto el planteo que tiene la ciencia y la filosofía. La filosofía busca la totalidad, mientras que la ciencia estudia la particularidad. Por ejemplo, la biología estudia los seres vivos, mientras que la filosofía estudia el ser, la categoría de vida, de amor, de hombre, a la manera universal. Por eso la filosofía en este sentido es distinta de otras ciencias. Por eso la filosofía se dice que es una disciplina y no es una ciencia, porque no es empírica. El objeto de estudio de la filosofía son los conceptos, y los conceptos no se ven ni se tocan, sino que son abstractos. Entonces tenemos una diferencia distintiva entre la ciencia y la filosofía. También la filosofía se distingue del mito, de la religión, porque la filosofía justamente su estrategia, su herramienta es la razón humana, mientras que la religión o el mito apuestan a una fe sobrenatural. La filosofía es el lugar propiamente de la razón humana. Bien. Ahí Carpio nos dice que hay tres motivos, tres orígenes de la filosofía, que sería el asombro, la duda y las situaciones límite. El asombro da cuenta a esta, ¿cómo puedo decir? El asombro da cuenta a este extrañamiento que tenemos los humanos frente a determinados aspectos de la realidad. Pero no es un asombro como asombrarme que las estrellas existan o asombrarme de la salida del sol, sino que es un extrañamiento más profundo. Un extrañamiento en el sentido de por qué existe la vida, con qué misión venimos al mundo, cuál es el sentido de todo esto. Eso es el asombro que busca la filosofía. Y el origen del asombro justamente es la duda, porque uno para asombrarse primero tiene que dudar de lo que existe. Esto es muy interesante porque hay personas que no pueden dudar de lo que aparece como obvio, no puede dudar. Y una persona justamente es inteligente cuanto más puede dudar sobre lo que hay. Y por último, las situaciones límite, que ahí destaca Karl Jasper, que es un filósofo alemán, que él dice que la filosofía nace en ciertas situaciones límite donde se pone en jaque la existencia humana. Son estos momentos donde yo me pregunto, por ejemplo, qué es la vida, qué es la muerte. Una situación límite es, por ejemplo, yo me salvo, tengo un accidente grave y me salvo de milagro. Después de este accidente que tengo, yo me voy a preguntar justamente qué es la vida, qué sentido tiene, y justamente estas situaciones me van a permitir un buen vivir. Esos son los aspectos centrales del texto de Carpio. Y distinguir que hacer filosofía es otra cosa que hacer ciencia, y otra cosa es de pensar desde el sentido común. Porque el sentido común nos remite a lo que es momentáneo, lo que está naturalizado, lo que pertenece a la vida cotidiana de la persona, lo que es acrítico, irracional, mientras que la filosofía busca tener un método. Esto que significa, no investigamos de una manera arbitraria, sino que buscamos siguiendo un método, siguiendo un conjunto de reglas,
Es un saber crítico, reflexivo, problematizador de la realidad y problematiza la realidad en su totalidad, no deja nada por fuera de su pregunta. La filosofía abarca todo. Por eso la filosofía se distingue de los otros aspectos. La ciencia, en cambio, es un saber particular, o sea, tiene un objeto de estudio muy específico. La ciencia tiene supuestos, mientras que la filosofía no lo tiene. ¿Qué significa que la filosofía es un saber sin supuesto? Que se cuestiona hasta los mismos fundamentos que tiene. Se cuestiona todo, no tiene una base donde partir, sino que justamente busca el origen, el fundamento de todas las cosas. En cambio, la ciencia, por ejemplo, tiene supuesto. Si uno ve un matemático, por ejemplo, una persona que hace matemática, él no se va a cuestionar, por ejemplo, qué son los números. Para él es una realidad aceptada qué son los números. Él trabaja con ellos. Mientras que el filósofo se pregunta, ¿qué son los números? ¿Los números existen en realidad en la vida cotidiana o son más que una idea para pensar? Entonces ahí está la diferencia de la filosofía. La filosofía es una disciplina apasionante porque nos ayuda a ampliar nuestros horizontes mentales, como diría Remo Bodey. Es un laboratorio conceptual. ¿Esto qué significa? Hacer filosofía es valerte de un montón de conceptos, de un montón de teoría filosófica para pensar la realidad. Te abre mucho la cabeza la filosofía. Y yo siempre rescato esto, el valor de preguntarse a sí mismo en una sociedad donde la pregunta no está bien vista, donde cuestionar, dudar no tiene mucho lugar. Vivimos en una sociedad donde la pregunta pierde valor, porque la realidad de nuestros días nos obliga a no cuestionarnos tanto a lo que pasa. Entonces, hacer filosofía hoy en día es darle valor a esta pregunta, a ser cuestionador y a ser crítico. Esto es una parte esencial en la sociedad que vivimos. Una persona que se pregunta es una mejor persona, una persona con reflexiva, inteligente, que puede ver la realidad de otra manera. Porque el sentido común hace mucho daño. Esta manera común de pensar hace daño. Es necesario buscar una manera más razonable de pensar más en estos tiempos. Es una situación compleja. Y pensar hoy en día, en esta pandemia donde estamos viviendo, hacer filosofía también es un desafío sobre qué va a pasar con el mundo. Si pensamos con Karl Jasper, diría que esto es una situación en límite también para hacer filosofía. Muchos filósofos están diciendo que esta es una oportunidad para pensar nuevos rumbos, para pensar nuevos mundos. Por eso la filosofía, como diría Remo Bodey, es una invitación a pensar nuevos mundos, a pensar la vida. Pero lo bueno que tiene la filosofía es que no es una respuesta cerrada. En la filosofía no vamos a encontrar un consuelo o una respuesta definitiva, sino que vamos a encontrar una pregunta interminable. Por eso lo que hacemos filosofía, amamos las preguntas más que las respuestas, porque las preguntas nos llevan a horizontes impensados y nos hace cuestionar justamente a nosotros mismos, que justamente como decía Sócrates, la misión de la filosofía es cuestionarnos a nosotros mismos. Bueno, espero que con este video les ayude a pensar, a profundizar en la materia y bueno, y esperemos que pronto nos encontremos cuando finalice esta cuarentena.